22. Y vamos a empezar con el versículo 15. Y vamos a considerar 4 preguntas. Bueno, son un poco más de 4 preguntas. Vamos a encontrar que hay 3 grupos de hombres que hacen preguntas a Jesucristo. Y entre estos grupos de hombres, todos son enemigos de Jesucristo. En particular hay 2 grupos, los fariseos y los saduceos. Entre ellos mismos son enemigos grandes, a causa de la manera tan distinta de considerar las Escrituras y considerar muchas doctrinas que no eran tan importantes. Hay un dicho que lo conocí por primera vez en inglés, traduciéndolo: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estoy segura que usted, tú mi hermano, tú mi hermana, alguna vez ha enfrentado que sin ninguna razón usted encuentra que hay gente que lo considera a usted o la considera a usted su enemigo o enemiga. Y se unen a otras personas que se consideran también enemigos suyos. Y hacen una unión deplorable, queriendo destruirlo o destruirla. Eso es lo que hicieron estos hombres. Se unieron entre enemigos con la intención de poner trampas a Jesús para hacerlo ver mal. ¿Qué les parece? Mateo 22, verso 15, dice la palabra del Señor. Antes de empezar, quiero decirles que las preguntas que le hicieron a Jesús con ese deseo de ponerlo en una trampa, no es porque ellos querían aprender algo. No es porque ellos querían demostrar algo bueno. Sus intenciones eran muy malas. Como dije al principio, era ponerle trampa a Jesucristo. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. No se sabe mucho de los herodianos. Es posible que los herodianos eran los que apoyaban a Herodes y por ende apoyaban a los romanos. Los romanos eran los conquistadores que habían llegado y tomado Israel a la fuerza, como hicieron con el resto del mundo antiguo. Los herodianos eran enemigos también de los fariseos. Se unieron estos 2 grupos, se presentaron ante Jesús y le dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito o es permitido dar tributo a César o no? Quiero que noten una cosa de estos hombres.
están elogiando a Jesús, pero hipócritamente. Están queriendo hacerle creer a Jesús, wow, mira qué tan arriba te tenemos a ti. Y ahí viene su pregunta tramposa. ¿Es permitido o es lícito dar tributo a César? Y esta es la cuestión, este es el problema de esta pregunta. Están hablando de un impuesto a Roma. Es como hablar del impuesto a los Estados Unidos. ¿Está correcto pagar los impuestos? La respuesta es muy obvia. Claro que sí. Claro que sí. Habían algunos israelitas que se rehusaban pagar este impuesto. La pregunta de estos hombres no es que si era correcto delante de la ley romana pagar el impuesto. La pregunta, interpretada correctamente, es que para una persona del pueblo de Dios, de Israel, ¿era correcto que paguen el impuesto a la nación invasora? ¿A una autoridad corrupta y pagana? ¿Era correcto? Esa es la verdadera pregunta. En el verso 18, Jesús, conociendo la malicia de ellos, en otras traducciones dice, conociendo la perversidad de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? ¿Por qué están queriendo probarme? Hipócritas. Ven, la sinceridad de Jesús. Les dice en su cara, hipócritas. Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo Jesús, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. El denario era una moneda en la que estaba estampada la imagen de César y aún tenía su nombre, César Tiberio, que era el César en ese tiempo. Entonces le contestaron correctamente, la imagen en esa moneda era del César. Y la respuesta muy lógica, y les dijo Jesús, aquí dice den, pero lo correcto es decir, devuelvan entonces a César lo que es del César. Si su imagen del César está ahí, pues dénselo pues a él. Si a él le pertenece, ¿verdad? La verdad, hermanos, hermanas, es que el pago de los impuestos es correcto. Hay que darle al gobierno lo que ellos exigen. Hemos hablado en una anterior oportunidad las cosas buenas que hace el gobierno con el dinero de los impuestos, las escuelas, los caminos, los hospitales, policía. Se paga la policía, los carros bomberos que cuestan millones de dólares, se pagan, ¿qué más se paga? El ejército, la defensa, la seguridad del país. En fin, se hacen muchas cosas buenas, pero siempre la prioridad, especialmente en el gobierno de Estados Unidos, salud, educación, defensa. Al menos eso nos hacen creer. Vamos a ir por un momento a Romanos 13, los versos 6 y 7. Sin embargo, yo quiero que lean 13 en sus casas. Y vamos a ver la perspectiva de Pablo, años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué piensa Pablo? Pues por esto pagan también los tributos, o sea, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Está hablando de los impuestos al gobierno romano. Paguen a todos lo que les deben. Al que le deben tributo o impuesto, páguenle su impuesto. Al que es impuesto, es el impuesto del templo, paguen el impuesto del templo. Al que le deben respetar, respétenle. Y al que tienen que honrar, honrenle. No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Amén. Amén. Y ahí tenemos una respuesta. También la palabra que Jesucristo utilizó. Aquí se traduce denle al César lo que es del César, pero la palabra correcta es devuélvanle al César lo que es suyo. La historia nos lleva más atrás o más adelante de este momento. El libro de Lucas, capítulo 23, el verso 2, nos habla cómo los fariseos torcieron esta respuesta de Jesús. Jesús estaba delante de Pilatos. Los fariseos habían traído una multitud de gente y entonces empezaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey. La verdad en los labios de los fariseos fue torcida. Jesús continúa con la respuesta y le dice: pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. En la moneda estaba la imagen del César y Jesús les dice: devuélvanselo lo que a él le pertenece. Mi hermano, mi hermana, tú tienes en ti mismo la imagen de Dios. Amén. Amén. Cuando venimos a Cristo Jesús, esa imagen de Dios en ti es restaurada. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos toca darle a Dios lo que a Él le corresponde. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, eres la imagen de Dios, ¿qué te toca hacer? Entregarte a Dios. Amén. Entregarte a Dios totalmente porque le perteneces a Él. Amén. Aleluya. Porque tú llevas la imagen de Dios. Así es, Señor. Acabamos de hablar de los impuestos. Es correcto pagar los impuestos a una nación. Y así demostramos nuestra lealtad a esa nación. Nosotros como creyentes podemos demostrar nuestra lealtad a Dios pagando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El 10% es lo mínimo que le corresponde a Dios. Amén. Amén. ¿Estamos siendo fieles, leales con Dios? ¿O estamos traicionando a Dios? Esta es una noche de preguntas y de respuestas. La primera pregunta del tributo fueron los fariseos junto con los herodianos. Verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Este es otro grupo, los saduceos, es otro grupo del que se conoce muy poco. Si quieren anotar Hechos 23:8, habla un poquito de ellos. Los saduceos
desaparecieron totalmente en el año 70. No existieron más. Los saduceos solamente leían los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos no creían en la resurrección porque decían, los 5 primeros libros de la Biblia no hablan de la resurrección. Y ellos tampoco creían en los ángeles. Y este grupo de hombres le preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primer hermano se casó y murió. Y no teniendo descendencia, o sea, no teniendo hijos, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo murió y el tercero murió hasta el 7º. Y después de todos murió también la mujer. Solo quiero aclarar que esta historia es un poco ridícula. Es imposible que algo así hubiese pasado. Es una exageración que los saduceos utilizaron para hacerse la burla de los fariseos. El verso 28 dice, y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 hermanos será ella la esposa? Ya que todos la tuvieron. Pensando que le están haciendo una pregunta difícil. Pero Jesús, verso 29, les responde y les dice, están errados, están equivocados. Sigue, Señor. Para lo que es el amor propio de un hombre que se cree muy conocido, muy estudiado, que le vengan a decir de buenas a primera, estás equivocado, estás errado. Es un golpe fulminante, ¿sí o no? Así es, así es. Y Jesús les dice también, ustedes ignoran las Escrituras. Recuerden que les dije que este grupo de hombres solo leían los 5 primeros libros. Hay muchas personas entre las que están presentes, entre los que me están viendo a través del Facebook, del YouTube o cualquier otro medio, que también están errados porque no se atreven a leer sus Biblias. Nosotros los cristianos, por todos los medios posibles, debemos de evitar el error. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús acerca de la verdad? Os hará libre. La verdad les hará libres. Amén. Y la verdad está contenida en este libro. Amén. La verdad está contenida en las palabras de Jesús. Amén. ¿Por qué erramos? Porque estamos equivocados. Porque ignoramos las Escrituras. Esta generación y cada uno de ustedes, los que me ven, los que me escuchan, no tienen ninguna excusa ni ante Dios ni ante ninguna persona. Porque todos ustedes tienen sus celulares. En sus celulares usted puede escuchar la Biblia, puede leer la Biblia, hasta la pueden ver en video. En cualquier idioma. Así es. Jesús les dijo a hombres que se hacían pasar como muy inteligentes, los más superiores en Israel. Están errados porque ustedes ignoran, no conocen las Escrituras. Es más, ustedes están
Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuál es este poder de Dios? Les voy a dar otra tarea para la casa. La primera tarea fue Romanos 13. Ahora les doy 1 Corintios 15. Es bastante largo. Es un capítulo de la Biblia muy importante que habla acerca de la resurrección. Amén. Así es, Señor. Es importante conocer las Escrituras. No esperen que yo les lea la Biblia todo el tiempo. Ustedes deben de hacerlo en su casa. Amén. Amén. Continuando con la Escritura, Jesucristo les dijo: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿A quién podemos dar más autoridad que a Jesús? Si un ángel se les presenta y les dice, les viene con el cuento de que cuando ustedes se mueran y vayan al cielo, especialmente solo los hombres son los predilectos, ¿verdad? Con los hombres les dicen, cuando te mueras, vas a ir al cielo y te vas a casar con 70 mujeres vírgenes. Perdónenme, pero eso hasta a un niño le parece ridículo. Pero hay millones de personas que se creen esta estupidez. Los musulmanes piensan que esto que les acabo de decir es verdad y por eso se suicidan, matando a cuantas gentes, porque tienen prometido que en el cielo se van a casar con 70 mujeres vírgenes. Pero les digo una cosa, que en el islamismo no hay un cielo para las mujeres. Estamos excluidas de todo esto. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Están errados porque no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Es que en el cielo yo todavía voy a encontrar a mi esposo Raúl, lo voy a amar como a mi esposo, lo voy a reconocer como a mi esposo, pero nosotros no va a hacer más falta esa intimidad de marido y mujer. Ya no va a ser necesario, porque nuestros cuerpos van a ser transformados de tal manera que van a poder vivir por la eternidad. Y si usted no puede creerlo, mi hermano, mi hermana, entonces están en vano aquí en la iglesia. Y si mi cuerpo va a resistir esa eternidad, no hay necesidad de que yo tenga más hijos. Eso es lo que pasa con los ángeles. Los ángeles son eternos. Los ángeles no tienen fin. Los ángeles fueron creados directamente por Dios y es por eso que los ángeles no tienen hijos, no se reproducen, no se multiplican. Así es, Señor. Y Dios creó a un hombre y a una mujer, Adán y Eva. Y de ellos se han multiplicado, han tenido hijos y nietos y bisnietos hasta llegar a ti y a mí. Amén. Aleluya. Pero cuando nosotros resucitemos en un cuerpo glorificado, esa unión íntima con la pareja ya no será necesaria, porque ya no será necesario tener más ni hijos ni hijas. Quiero hacer una aclaración. Hay algunas personas que piensan que cuando uno muere, por ser tan buenito que era, se convierten en un ángel. Eso la Biblia no lo enseña. No se equivoquen por ignorar las Escrituras. Las personas que mueren pasan a la presencia de Dios. No se convierten en ángeles. Somos dos naturalezas totalmente distintas. Ángeles, demonios, seres humanos, animales, somos todos naturalezas totalmente distintas. Amén. Amén.
Entonces, Jesucristo les contesta utilizando la misma palabra de Dios. Verso 31 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios a Moisés cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Aleluya. Recuerden, los saduceos solo leían los 5 primeros libros de la Biblia. Y Jesucristo les utilizó las escrituras de esos primeros 5 libros de la Biblia. Y si les cabe alguna duda, ustedes pueden ir a Éxodo 3, verso 6. Cuando Moisés está delante de Dios y Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no les dice: yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac y yo era el Dios de Jacob, como si hubieran muerto. Si murieron en lo que es en la relación entre nosotros, los seres vivos, en la tierra, en este momento. Pero Dios se le presenta a Moisés generaciones después de que Abraham y Isaac hubieran muerto, y les dice: yo soy el Dios de estos 3 hombres que están vivos. Amén. Están en mi presencia. Amén. En el último versículo de esta sección dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraron tan grandemente de Jesús y de lo que les acababa de decir? Porque es la primera vez que alguien les da a entender que estos 3 hombres tan importantes en la historia de Israel estaban vivos. Amén. Motivo para tener esperanza. Sí, Señor, gracias. Motivo para creer en un Dios poderoso. ¿Y por qué estos hombres no lo pudieron entender? Es porque no conocían la Escritura, no conocían el poder de Dios. Yo les doy tarea para su casa, se lo repito, 1 Corintios capítulo 15, y ahí van a entender mejor el poder de la resurrección. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hay más preguntas, mis queridos hermanos y hermanas. A partir del verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, por probarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Quiero explicarles brevemente. En los 5 primeros libros de la Biblia hay aproximadamente, no sé si serán exactamente, 613 mandamientos. O sea, no son solo los 10 mandamientos, no nos equivoquemos. 613 mandamientos. Y entre esos mandamientos está el lavarse las manos también. Sí, de veras, es un mandamiento de Dios. Hay que lavarse las manos antes de comer. 365 de estos mandamientos son prohibiciones. O sea, dicen: no hagas esto, no hagas el otro, no digas esto, no digas el otro, ¿no? Y 248 son mandamientos. Haz esto así, haz esto así. ¿Ok? Y aún hasta el día de hoy, más de 4000 años más tarde, todavía hay debates. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál de estos mandamientos son los grandes y cuáles son los mandamientos pequeños? ¿Cómo se deben de clasificar?
pidiendo a Jesús. Clasifícanoslo en orden los mandamientos. Porque esa era una forma de probar a un verdadero maestro. Pero Jesús no tiene la mente cuadradita como algunos de nosotros. Jesús, siendo Dios, Amén. nos hace las cosas fáciles y hermosas, Aleluya. simples. Amén, aleluya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Y esto viene de la escritura más importante para los judíos. Desde antes de que puedan ir a la escuela, desde entre sus primeras palabras, les enseñan Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Se lo conoce como el Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, Israel. El Señor tu Dios es uno solo. Amén. Y lo amarás con todas tus fuerzas, Señor. con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. En otras palabras, ama al Señor con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes. Amén. No saben cuánto me indigno y a veces me rompe el corazón cuando ponen en el Facebook o leo en lugares, ama a la Virgencita, ama a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Socavón, ámala. Eso, hermanos, hermanas, es una blasfemia. Es algo altamente ofensivo contra Dios. Amar a alguien más fuera de Dios es alta traición para Dios. En ninguna parte de la Biblia, aunque usted me entregue una Biblia católica, en ninguna parte me dice que yo debo de reverenciar o amar o rezar o inclinarme ante la Virgen María o ante ningún santo o santa, ni tampoco delante de un ángel. También. Yo no me debo de inclinar ante ninguna cosa que Dios ha creado, ni ante el sol ni las estrellas. Sí, Señor. ¿Qué les dijo Jesús a los saduceos? Ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras. Y si usted se ha inclinado ante cualquier cosa o persona o imagen fuera de Dios, arrepiéntase y pídale perdón. Sí, Señor. Porque en ninguna parte de la Biblia ni Jesucristo jamás enseñó que debemos de adorar a alguien fuera de su Padre Celestial. Y después de la muerte de Jesús, al haber vencido Él al pecado y a la muerte, Él se hizo digno de toda alabanza y adoración porque tomó su lugar de Dios. Amén. Amén. Él es el único al que debemos de amar, adorar, alabar y entregarnos totalmente. Si usted todavía tiene alguna imagen o cualquier cosa que lo invite a adorar a alguien fuera de Dios, destrúyalo en el nombre de Jesús. De otra manera, las puertas del cielo están cerradas para toda persona
puede amar a Dios y amar a algún ídolo o imagen. Esta es la verdad. Santo, santo. Jesucristo continúa y les dice, después de haber dicho claramente, el más importante, el primero y más importante mandamiento es amar a tu Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto viene de Levíticos 19, verso 18. Y esto no quiere decir que me debo de amar a mí mismo de una manera egoísta y enferma, que voy a ser desconsiderada con otras personas, que les voy a pisotear y abusar y maltratar. Yo me amo a mí misma porque sé que Dios me ama y Él me ha creado. Amén. Y con ese amor puro yo voy a amar a mi prójimo. Amén. Es un mandamiento de Dios. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Jesucristo les está dando una clave para entender la Biblia entera. Ama a Dios. Ámate a ti también. Y ama a tu prójimo. Amén. El objetivo de estos mandamientos es primeramente amar a Dios y a nadie más. Dios es un Dios celoso. Sí. Continuando con las preguntas, la Biblia dice que el verso 41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Antes de ir a la pregunta, quiero que entendamos una cosa de su pregunta a Jesús. La pregunta de Jesús no era para tentarles, no era para probarles, no era para ponerles un tropiezo como ellos intentaron con Jesús. Jesús quería escuchar de labios de estos hombres lo que ellos conocían acerca del Cristo, acerca del Mesías. ¿Qué pensaban ellos del Mesías, del Cristo? Perdonen que me anticipe, pero ellos fallaron en responder. No pudieron responder. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos contestaron, de David. Y Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, en el Espíritu, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Es una pregunta aparentemente difícil. Voy a poner diferentes palabras para que lo puedan entender mejor. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Yahvé a mi Adonai. Yahvé es una palabra para Dios. Adonai es una palabra también para Dios. Está difícil. Pero Yahvé es una palabra que nos ayuda a entender mejor el Padre. Dios el Padre. Y Adonai a Jesucristo, a quien reconocemos como el Señor y el amo de nuestras vidas. Las dos palabras solo
se las puede utilizar con Dios. Le dijo Dios el Padre, Yahvé, a mi Señor Jesucristo el Hijo, Adonai: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Los saduceos, ni los fariseos, ni los herodianos no lo entendieron, no supieron más que decir. Y para terminar, solo quiero decir, vinieron a él con la pregunta acerca de los impuestos. Una pregunta 100% secular. No tiene ningún peso ni importancia para la vida espiritual. ¿Me equivoco? No. También vinieron a él con la pregunta de la resurrección. Un tema 100% espiritual, pero estos hombres eran totalmente ignorantes de este tema. Vinieron también a él con una pregunta muy buena. A Jesús le agradó esa pregunta. El más importante de los mandamientos. ¿Cuál es? Y Jesús con qué gusto la contestó. Ama al Señor tu Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una pregunta que sí, también espiritual, importante, pero desafortunadamente en ese momento, en la vida de estos hombres, no tenía ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el corazón de estos hombres, había odio hacia Jesús. Así que esa pregunta no les importó. La pregunta de Jesús acerca del Mesías, el Cristo, es la revelación más importante de Dios para todo ser humano. Hermano, hermana, ¿cuánto sabes tú de Jesucristo? ¿Qué entiendes tú, hermano, hermana, acerca de Jesús? En estos hombres, fariseos, saduceos, herodianos, todas estas preguntas, estas conversaciones, Jesús les dio una respuesta cabal, clara, al punto. Los admiró a las multitudes, los maravilló, pero no hubo una conversión. Ninguno de ellos decidió, ok, voy a seguir a Jesús. Sin embargo, hubo un aumento de su odio hacia Jesús. Con Jesucristo solo hay dos actitudes que tomar: creer en Jesús o rechazarlo. Hermano, hermana, en cuanto a la pregunta de Jesús, ¿cuál es tu reacción a su pregunta? Hermano, hermana, ¿es Jesús tu Dios? Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Amén. Aleluya. Santo. Si gustan llamarme durante la semana para conversar al respecto a estas preguntas, siempre tengo mi teléfono a la mano.
Padre Santo, Señor nuestro Dios,